Iniciamos grabación, ya saben, se graba con el fin de poderle compartir esta sesión a quienes no pueden asistir de manera sincrónica. Si alguien tiene algún inconveniente con que sea grabada, por favor nos lo hace saber. Bueno, bien, entonces empecemos. Ya saben que en cualquier momento si tienen alguna pregunta, alguna consulta, importante que la hagan de inmediato, simplemente habiliten su micrófono y pueden consultar. Bien, el día de hoy vamos a hablar de dos aspectos. Vamos a hablar, bueno, especialmente de uno, vamos a hablar de materiales. Vamos a empezar a crear materiales y posteriormente vamos a hablar de iluminación. No alcanzaremos seguramente en esta sesión a hablar de los dos temas, pero pues van directamente relacionados, ¿no? Entonces les voy a hacer una pequeña introducción acerca del uso y creación de materiales. Y bueno, aquí debo hacer una aclaración. Yo he hablado varias veces, en varias ocasiones, acerca de cómo 3ds Max por defecto, con el motor de render que utiliza por defecto, que es Scanline, no, no es un motor de render que pretenda ser realista, que su objetivo, y fue el objetivo desde el principio de este software, es simplemente poder representar eh, una escena con algunos materiales, luces, pero no era su objetivo ser fotorrealista, obtener imágenes fotorrealistas. Con el paso del tiempo han venido surgiendo varios motores de render cuya finalidad sí es esa, sí es llegar al fotorrealismo. Max tenía un motor de render desde el inicio llamado Mental Ray que trataba de simular la realidad de forma un poco más fidedigna, pero su motor de render base llamado Scanline nunca lo hizo. Posteriormente Mental Ray desaparece y aparece un motor de render llamado Arnold. Es el que actualmente por defecto también utiliza 3ds Max. Este motor, si bien sí tiene herramientas que nos permiten acercarnos al fotorrealismo en la representación, tampoco es tal vez el mejor motor de render con ese fin. Es lento, es un poco complejo, más complejo de lo que normalmente serían o son otros motores de render y tiene menos parámetros y opciones que podamos controlar que otros motores como V-Ray o Corona o F-Storm o bueno, hay muchos otros motores de render. En general todos los motores de render, y es importante entender esto antes de hablar de luces y de materiales y de cámaras, en general todos los motores de render para Max y para otras plataformas y herramientas de modelado tridimensional funcionan a modo de plugins, es decir, son herramientas que no crean su propia interfaz, sino que al instalarlas le agrega herramientas al software para el cual las instalamos. Por ejemplo, V-Ray. V-Ray es un motor de render tal vez el más conocido y utilizado hoy en día dentro de varias industrias. Tiene versión para 3ds Max, tiene versión para Blender, tiene versión para SketchUp, tiene versión eh, se me fue la palabra, Revit, para Rhinoceros, tiene versión para varias plataformas. Yo Tengo que consultar. utilizo, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ahí alguien habilitó su micrófono, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, yo, digamos lo que es V-Ray solo serviría para es decir, tendría que descargar yo una versión para 3D Studio Max y si yo tengo Rhinoceros, ¿tendría que descargar otra versión o se podría la misma? Exactamente, sí, V-Ray viene para cada plataforma, tiene su propia versión. Entonces, si vemos, por ejemplo, voy a mostrarles aquí en esta pantalla. V-Ray y Corona ambos son de una empresa llamada Chaos Group. Chaos Group inicialmente nació desarrollando V-Ray, posteriormente compró Corona Render. Corona era un motor de render que competía o empezó a competir fuertemente con V-Ray, especialmente en el área de el ArchViz, de la visualización arquitectónica. Y al cabo de un par de años, Chaos Group logró comprar Corona. Y como supusimos desde el principio, pues lo hizo para aumentar un poco los precios de Corona, y si bien ha venido desarrollando ambos motores de render, sigue enfocado principalmente en V-Ray. Entonces Corona
pues ha seguido desarrollándose, no con la misma fuerza que V-Ray, pero respondiendo a la pregunta, vemos que efectivamente V-Ray existe para varias plataformas. Entonces, si vamos a V-Ray específicamente, V-Ray tiene, entremos aquí, V-Ray tiene versiones para distintos programas. Entonces, para cada cual que usted lo necesite, tendría que descargar la versión. Es más, tendría que pagar la versión correspondiente porque no es software libre, tiene costo y tiene un costo medianamente alto, diría. Bueno, eso depende, ¿no? Eso se evaluará desde el beneficio que usted pueda obtener económico haciendo uso de ese motor de render. No sé en cuánto está en este momento, miremos en cuánto está. Productos, V-Ray, V-Ray, a ver dónde nos da precios. Comenzar su prueba, ver más estudios de caso, proyectos, explorar, comenzar. Bueno, no encuentro aquí el precio renderizado. Inicia tu versión de prueba. Veamos aquí en. Ah, sí, me toca entrar con mi cuenta. Bueno, no, ahorita lo hago y miramos. O después les envío la información porque no recuerdo en este momento. Debe estar alrededor de los entre 200 y $300 el año. Debe estar. Más o menos por ahí. Tienen plan de suscripción e igual creo que todavía venden las versiones sueltas con un poco más de costo. Finalmente entran dentro de la misma metodología en la que entran las mayorías de casas de desarrollo de software, que son las dos posibilidades. O usted compra una versión a un precio relativamente elevado con la ventaja de que para toda la vida la puede usar, desventaja pues que no tiene actualizaciones, o paga la suscripción anual y en ese caso usted tiene acceso a las últimas versiones que lancen, que vayan lanzando, pero obviamente sale un poco más costoso sostener esa suscripción anual. Costoso en cuanto a que usted va a tener que seguir pagando cada año, mientras que si compra la licencia de una versión específica, pues esa ya no la va a tener que volver a pagar nunca. Pero pues como todas estas empresas lanzan cada año una nueva versión, bueno, realmente Chaos Group no lo hace. Chaos Group nos da una versión o nos ha venido dando versiones de V-Ray por ahí cada 3 años, versiones nuevas. Y lo que hacen es que con cierta frecuencia lanzan actualizaciones. Entonces V-Ray actualmente se encuentra en la versión 6 para todas las plataformas. Tenemos para Max, Maya, SketchUp, Rhinoceros, Revit, Cinema 4D, Unreal, Houdini y Nuke. Y pronto sé que están en desarrollo la versión para Blender, que Blender pues es un software muy parecido a Max, pero es libre, es gratuito, y están trabajando en la versión para Blender de V-Ray. También tienen Phoenix, que es para efectos especiales. También tienen Chaos Cosmos, que es una plataforma en la que encuentran material para V-Ray y Corona, como materiales, modelos, HDRIs, en fin. Entonces, ante tan variada oferta de motores de render y cada motor de render tiene una metodología distinta para crear materiales, pues yo les voy a mostrar como las bases de uno y otro, porque finalmente pues no sé cuál vayan a utilizar. Normalmente yo esto lo hago únicamente con Scanline, pero pues ya sé que nadie usa Scanline. Realmente nadie que trabaje en esta industria actualmente utiliza ese motor de render. Incluso pues ya lo han dejado de desarrollar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Scanline, si yo modifico el motor de render y pongo Scanline, veremos que al ingresar los materiales, por ejemplo, él pone ahí un legacy como legado. Eso quiere decir que está ahí porque ha venido estando toda la vida, pero eso ya no se desarrolla. No le han vuelto a hacer ninguna implementación desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, les voy a mostrar ambas posibilidades. Ustedes no tendrán V-Ray, entonces no podrán seguirme, seguramente la mayoría de ustedes no podrán seguirme en lo que les voy a mostrar, pero pues es simplemente una base como para que entendamos la diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, voy inicialmente a configurar el motor de render, es lo primero que debemos hacer. Para configurar el motor de render debemos ir a la herramienta de Render Setup, presionamos F10 para desplegarla, o es este botoncito que es la tetera con un piñoncito al frente. Ese tema de la tetera es bien gracioso, creo que lo comenté en algún momento cuando estábamos hablando al principio de modelado, de por qué hay una tetera dentro de los objetos básicos de los estándar, y es pues porque es un reconocimiento al
primer desarrollador de un software de modelado 3D y el primer ejercicio que hizo con ese software que desarrolló, que fue justamente modelar una tetera, y de ahí quedó como símbolo de estas herramientas de modelado 3D. Y en la gran mayoría, por lo menos de las que yo conozco, la gran mayoría o casi todas las herramientas que tienen que ver con modelado y que permiten un proceso de renderizado utilizan la tetera como icono de ese proceso de renderizado. Entonces lo primero que hacemos es configurar qué motor de render vamos a utilizar antes de empezar con los materiales, porque dependiendo de ese motor de render, él habilitará unas u otras opciones. Entonces en este caso vamos ahí a las opciones de renderizado F10 y nos aparece una ventanita que dice renderer. Si la desplegamos nos aparecerán todos los motores de render que tengamos disponibles. Por defecto en las últimas versiones de Max desde el 2022 les va a aparecer ART Renderer, que jamás la he usado, no tengo ni idea cómo funcione, aunque seguramente no va a ser muy compleja, no debe ser muy avanzada. Scanline, que es el que ha existido desde la primera versión de Max por allá hace 30 años. View File Render, que creo que esto solamente depende de la tarjeta de video, creo que no con todas las tarjetas de video aparece. Yo utilizo Nvidia, utilizo una RTX y este motor está especializado con esa tarjeta de video. Tampoco lo he usado nunca, entonces no lo conozco a fondo, pero bueno, habría que probarlo. Corona es porque yo lo instalé, no es nativo de Max. Lo mismo V-Ray que viene en dos versiones, la V-Ray para CPU y V-Ray para GPU, o sea, para que él utilice o el procesador en la primera versión o la tarjeta de video en la segunda. Normalmente estos motores de render que tienen las dos opciones funcionan mejor con la GPU porque utilizan algo llamado la VRAM. La VRAM es un componente, es una, digamos, parte de la arquitectura de esas tarjetas de video que es muchísimo más veloz que los núcleos de procesamiento del procesador normal, pero se necesita tener una muy buena tarjeta de video. No se puede con cualquier tarjeta. Tiene que ser RTX, tiene que ser una tarjeta de video de gama media alta para que funcione más rápido que el render por CPU. Yo en mi equipo, aunque tengo una RTX, no es una RTX de las más avanzadas, entonces nunca utilizo la versión GPU porque es un poco más lenta en mi caso que la versión para CPU, o sea, para procesador normal. Y Arnold, que como les decía hace un momento, es el motor de render que reemplaza Mental Ray como motor fotorrealista dentro de Max. Voy inicialmente a ver Arnold, tampoco lo uso, lo he visto, digamos que si sí hay algo de documentación, pero es muy poco, o sea, guías, tutoriales y eso no se encuentra mucho, entonces pues no lo uso, además pues porque como uso Corona y V-Ray pues no necesito utilizar Arnold. Cuando seleccionamos el motor de render, voy a dejarlo en Arnold en este caso, ya podemos cerrar. Aquí hay más cosas que se pueden configurar, pero las vamos a ver después. Entonces ya cerramos esto y abrimos el editor de materiales. El editor de materiales se puede desplegar de tres maneras, ya creo que lo había mencionado aquí. Una opción es la letra M, eso nos va a desplegar el editor de materiales. Otra opción es justo antes del icono de la teterita con el piñón del render setup hay otro icono que se llama Material Editor que nos permite desplegar también ese panel de materiales, o dentro del menú en rendering aparece una opción llamada también Material Editor, pero ese Material Editor nos da la opción de ingresar a dos opciones para ese editor de materiales. Tenemos dos modos de trabajo en Max, uno llamado el Slide Material, que es el modo que utilizan la gran mayoría de herramientas hoy en día y es un modo por nodos. Se los voy a mostrar en un momento y van a entender ese concepto de creación de materiales por nodos. O la otra opción que aparece ahí, Rendering Material Editor, es el modo compacto, que es el modo con el que Max trabajaba inicialmente. Y si de pronto alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con SketchUp, SketchUp, por ejemplo, utiliza un modo similar a este, un modo compacto, en el que para crear el material yo tengo que entrar al material, entrar a la textura. Bueno, se los voy a tratar de ejemplificar para que lo podamos entender más fácilmente. Entonces, en este caso, voy a trabajar con el editor en modo Slate, que como les digo es el que utilizan la mayoría de herramientas hoy en día. O sea, Maya utiliza un modo así, un modo similar a este, Rhinoceros utiliza un modo similar a este, Blender utiliza un modo similar a este. Todas estas herramientas utilizan modos similares a este que estamos viendo.
En este editor de materiales, en este modo Slate, vamos a encontrar en el costado izquierdo, en su interfaz, el Material Map Browser, el buscador de materiales y mapas. Entonces son una serie de ventanitas que podemos ir desplegando y en ellas encontramos los tipos de materiales o de texturas que podemos utilizar según el motor de render configurado. Como lo dejé en Arnold, en este caso vemos que dentro de materiales nos aparece el modo o los materiales generales y los materiales específicamente de Arnold. En los mapas nos aparecen los materiales generales, los materiales específicamente de Arnold y otros posibles materiales que podemos utilizar dentro de esta estructura de materiales según ese motor de render. Luego unos controladores que aquí no vamos a ver, son temas mucho más avanzados para creación de materiales muy interesantes, digamos que para los profesionales son ayudas grandes dentro de esa creación, edición y asignación de materiales, pero pues aquí no vamos a ver eso. Y luego me muestra cuáles son los materiales que tengo actualmente asignados en escena. No, obviamente no tengo aquí nada. Y los materiales que tenga en los slots. Los slots son los cuadritos que vean en el modo compacto. Entonces, en este caso, pues están los mismos, pues todos vacíos, porque no, o no vacíos, sino sin editar, porque no tengo ningún material creado aún en ese modo. Luego en el medio nos aparece nuestro espacio de trabajo en el que vamos a editar los materiales, vamos a crearlos, a editarlos, configurarlos en este espacio medio y al lado derecho específicamente el editor. Entonces, bueno, en este caso, si yo estoy trabajando con Arlo, le puedo decir que va a crear un material, me tocaría aquí un material general, un material físicamente, un material físico. Entonces doy doble clic en la primera opción que dice Physical Material, material físico, y aquí me despliega ese material que por defecto tiene un nombre, me dice que este material que acabo de crear se llama material número 25 y al seleccionarlo vemos que ya al costado derecho nos aparece en el editor propiamente dicho, en el editor nos aparecen los parámetros que podemos controlar dentro de ese material. En primer lugar, su nombre. Entonces la primera recomendación que les hago, igual que la hice cuando empezamos a modelar, es asignémosle nombre a los materiales. No dejemos, y especialmente en este caso es importante tener eso en cuenta, no dejemos los materiales como material 25, 26, 27, no, no. Pongámosle el nombre de acuerdo al material que vayamos a crear. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a crear una madera, voy a ponerle aquí de nombre madera, no sé, pino crudo, por poner algo. Madera, pino crudo. Y listo, ese es el material que voy a crear y voy a trabajar. En estos materiales veremos que dentro del espacio de trabajo aparecen una serie de opciones, varias opciones, y detrás de cada opción hay un puntito. A esto es a lo que me refiero con trabajo por nodos, pues que yo puedo conectar, crear otros materiales o crear unas texturas, mapas, en fin, que podré conectar por medio de lacitos a estos nodos para asignarle a cada uno de estos parámetros un elemento adicional. Y el material además tiene una salida, también es este nodo que podré conectar a otros materiales como un componente o podré conectar a un objeto directamente para asignar el material. Hay varias formas de asignar el material, en un momento las veremos. Eso es a lo que se refiere el trabajo por nodos, muy diferente al modo compacto, donde si yo quiero crear un material, selecciono el material, defino qué tipo de material es, lo primero que me aparece es el nombre, este se llama 01 default, entonces si yo quiero aquí crear, no sé, metal cromado, le pongo nombre y luego decido qué tipo de material quiero que sea en el botoncito del lado. Entonces me dice que este es un material físico, entonces yo hago clic acá y puedo cambiar el material, decir no, quiero que sea otro tipo de material, un multisubobjeto, un material de dos lados, un blend, bueno, el que sea que vaya a editar y luego empiezo a editar sus parámetros y sus opciones dentro de todo este panel que aparece en la parte inferior y esa opción de conectar por nodos se reemplaza por esta opción que aparece aquí abajo. Todo este panel que me da los mismos parámetros que en el caso anterior, pero al frente aparece un botoncito que dice que no hay ningún mapa ahí. Entonces yo ya puedo hacer clic, si quiero agregar un mapa, por ejemplo, al color base, yo hago clic aquí donde dice que no hay ningún mapa, voy y busco el mapa que quiero, te digo quiero un mapa general, un mapa por ejemplo de madera avanzada, le doy OK, él me lleva entonces a los parámetros de ese mapa que he escogido, aquí tenemos el material, si le damos doble clic lo podemos previsualizar,
y empiezo a controlar los parámetros de ese mapa. Entonces es un modo al que yo ya no me acostumbro, pues lo usé por muchísimos años porque era el único modo posible hasta hace más o menos, el modo Slate apareció en el 2012, o sea, hace 12 años no existía sino este modo. De ahí para acá ya apareció el modo Slate y me acostumbré a trabajar en el modo Slate, entonces ya este me parece muy incómodo porque para editar un material tengo que hacer clic en muchos lados, ¿no? Haga clic en este botón para que lo lleve a un lado, ahí haga clic en otro botoncito para que lo lleve a otro lado y luego devuélvase. Entonces ese devolverse aquí es con estos botones que aparecen aquí arriba, que me dicen devolverme a Go to Parent, que es devolverme al elemento anterior. Entonces yo aquí estoy editando, por ejemplo, las fibras. Voy a decirle que tenga un ruido de 0.5, que tenga más ruido la fibra, que tenga una fibra más amplia, que no sé qué. Bueno, ahí puedo controlar varios parámetros que no vienen al caso porque, como les digo, no es un motor que realmente muchos usen. Puede que algunos sí, porque pues como viene con Max no tendrían que pagar un motor de render aparte. Se obtienen buenos resultados. Si vemos aquí ejemplos de, voy a poner aquí Arnold Render Examples. Y pues sí, hay buenas imágenes. A ver, no sé, un ejemplo. Parece que este es un render hecho con Arnold. Entonces ustedes verán que pues es una buena imagen, una imagen bastante realista, digamos. Bueno, claro que ahora hablamos de qué tiene que ver o qué quiere decir eso de que sea realista. Sí, entonces sí tenemos algunos ejemplos de imágenes medianamente bien logradas, que pues que tienen cierta calidad y fotorrealismo, pero cuando uno lo compara con otros motores de render se da cuenta pues que no llega al nivel de esos otros motores de render y que es muy complicado lograr ese realismo que otros motores de render logran de manera mucho más sencilla. Entonces, pues no es un motor que utilicen muchos. Digamos que yo trabajo, bueno, no trabajo, sino más bien me encuentro dentro de muchos grupos de varias áreas de efectos especiales, grupos de Archviz, grupos de modelado 3D, grupos de toda Latinoamérica y pues nadie habla de Arnold en ningún grupo, ni en Telegram, ni en WhatsApp, ni en Facebook, ni en ningún lado. Nadie nunca hace ninguna pregunta ni nada sobre Arnold. Siempre es Corona, V-Ray u otros como de 5 Render o Lumion u otras herramientas que también son motores de render, pero a su vez, bueno, funcionan distintos, son como motores de render que sí tienen su propia interfaz y su propia plataforma y bueno, son otra historia. Pero de eso se habla, de Arnold nadie, entonces pues por eso yo la verdad no lo uso, nunca lo he estudiado a fondo, entonces pues bueno, pero ahí está, digamos, es más para ejemplificar pues cómo se trabaja en unos u otros. Entonces aquí me toca devolverme al objeto anterior, devolverme al objeto anterior para ir editando. Mientras que en el modo Slate, en este modo Slate, si yo quiero hacer más o menos lo mismo que hice ahorita, entonces le digo, bueno, ya tengo creado el material, ahora voy a ir al buscador de mapas. Recuerden que al costado izquierdo es el Material Map Browser. Entonces voy al buscador de mapas, busco el mapa que quiero, ahí está la madera avanzada, doy doble clic en ella. Aquí apareció ese mapa. Si quiero visualizarlo más grande, le puedo dar doble clic al cuadradito que me permite previsualizarlo y así voy viendo cómo se ve el mapa. Lo mismo en el material. Esta esferita es una previsualización del material, entonces le puedo dar doble clic a la esferita para verla un poquito más grande, previsualizar, perdón, se me enloqueció esto, para previsualizar un poquito más grande el material y lo que hago es enlazar del mapa al parámetro que yo quiera en el que quiero utilizar ese mapa en el material. Entonces, por ejemplo, aquí aparece una salida dentro de ese mapa que dice Diffuse Color. Quiero que ese sea el color base del material. Entonces lo enlazo al color base del material y vemos que ya el material no es gris, sino que ahora tiene visualmente las características de ese mapa. Este es el trabajo por nodos y es el modo en el que vamos a trabajar a lo largo de esta y la próxima sesión, porque yo creo que esto del material se nos va a extender un par de sesiones. Así que pues este es el modo que trabajaremos. Pues como les digo, realmente yo aquí no trabajo con este motor de render, entonces pues no me voy a centrar mucho en cómo crear materiales físicamente realistas. Hay algo de documentación, hay algunos videos en YouTube que si quieren conocerlo pues les pueden ayudar un poco, pero pues no voy a gastar mucho tiempo a esto. Vamos a trabajar especialmente con dos. Les voy a mostrar primero los materiales Scanline, los materiales base que
toda la vida ha traído Max, que no son físicamente correctos ni pretenden ser fotorrealistas ni nada por el estilo. Y en la próxima sesión les voy a mostrar el trabajo con V-Ray, cómo se crea un material en V-Ray, conceptos básicos, generales, porque creación de materiales en V-Ray es casi un curso completo de 20 horas, pero es súper extenso. Pero por lo menos que vean cómo funciona y cómo son los conceptos generales para crear un material en V-Ray y las diferencias entre un material que no es físicamente correcto y un material físicamente correcto. Es más, hay toda una metodología alrededor de cómo crear y editar materiales en estos motores de render, y ustedes pueden buscar en internet materiales PBR, PBR Materials. PBR Materials, ese PBR hace referencia a Physically Based Rendering. ¿Sí? Physically Based Rendering. Entonces, PBR Materials. Van a encontrar cientos de sitios en los que les muestran cómo se hacen, en los que les regalan materiales para diferentes plataformas. Por ejemplo, aquí en Free PBR Materials, pues ahí vamos a encontrar materiales para V-Ray, materiales para Corona, materiales para otros motores de render. Eh, por aquí hay otras plataformas, está CG Bokeh, en CG Axis, hay una que se llama Polyhaven, que se las voy a mostrar la próxima sesión. Hay varias plataformas que nos van a permitir encontrar materiales o texturas y elementos para poder crear esos materiales. Entonces, como les decía, ese tema de materiales físicamente correctos basados en físicas reales, eh, physically based rendering, eh, pues es lo que voy a tratar de explicar en la próxima sesión. Por hoy voy a borrar este material, simplemente se selecciona y suprimir, lo mismo el mapa, lo selecciono y suprimir, y con eso ya dejo vacío este espacio. Voy a cambiar el motor de render a Scanline. Permítanme un segundo, por favor, un momentico, por favor, un segundo. Ya, discúlpenme. Bueno, les decía entonces que voy a cambiar el motor de render a Scanline para mostrarles los principios de esos materiales. Entonces vamos a las opciones de render, cambiamos el motor de render a Scanline y obviamente pues ya nos aparecerá dentro del Material Map Browser otras opciones. Entonces en los materiales ya no aparece Arnold, ahora aparece Scanline. También aparece V-Ray, pero porque tiene un nodo, realmente ese no es un material, un nodo que funciona con Scanline, pero no, eso no tiene nada que ver, realmente eso no funciona nunca. Luego cuando veamos V-Ray, ahí sí entraremos a esos materiales. Entonces en este modo aparecen los materiales generales, los materiales Scanline. Voy a crear un material estándar. Entonces como ven, como les decía hace un momento, aparece aquí un legacy como legado, indicando que esto está ahí y lo podemos usar, pero que eso ya no lo desarrollan más. Y vemos que aparece efectivamente un material, igual que en el caso anterior, un material que tiene nombre y tiene muchísimos menos nodos que el material basado en físicas y menos nodos que otros materiales que veremos luego. Para poderles mostrar el efecto de esos materiales voy a crear una escena muy sencillita para que podamos ver el resultado al crear y utilizar esos materiales. Voy a hacer aquí simplemente un plano. Quitemos la grilla, dejemos este plano de por ahí 1 metro, 100 por 100 centímetros. La medida en este caso cuando trabajamos con Scanline no importa. Realmente aquí es lo de menos cuánto miden las cosas si uno trabaja con Scanline, para efectos del render me refiero. Ya si trabajamos con otros motores de render las medidas son más importantes porque como son basados en físicas reales, pues las medidas ahí sí nos afectan. Va a verse distinto el objeto y la iluminación si es un objeto pequeño, si es un objeto grande, en fin. Entonces va a ser aquí una pequeña teterita, pasemos aquí a la superior, quitemos esto y pongamos aquí una teterita, tetera que voy a rotar un poquito, ok, y la voy a duplicar aquí algunas veces
para que veamos el efecto unas 4 veces de para acá, perfecto, y de para abajo también la voy a duplicar, calcada unas 4 veces, las copié, bueno, no importa, unas 4 veces. Ok, seleccionemos esas teteras y las voy a ubicar más o menos aquí al centro del plano. Voy a hacer el plano un poquito más grande, digamos de 130 por 130 centímetros. Listo, volvamos a la perspectiva. Ahí tenemos nuestra escena. Una escena supremamente sencilla. Y voy a acercarme a una de las teteritas, que es lo que quiero ver. Cuando empezamos a trabajar con materiales e iluminación, eh, hay una tareita que es importante hacer al principio. Y es que, de acuerdo a la configuración que tengamos en el render, no va a ser lo mismo lo que veo en el viewport que lo que voy a renderizar finalmente. Porque lo que voy a renderizar depende de este output size. Ahí viene de en qué tamaño en píxeles usted va a renderizar esa imagen. Y pues eso no necesariamente tiene que coincidir con el tamaño que tengo en el viewport. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle que quiero algo cuadrado. Voy a ir aquí a custom en el output size y voy a decirle que quiero un render de 800 por 800 píxeles. Paréntesis, y aquí quiero que me respondan. ¿Alguno o alguna de ustedes no está familiarizado con ese concepto del pixel? ¿O todos entienden qué es eso del pixel? Si alguno no sabe o alguna de ustedes no sabe qué es eso del pixel o no entiende bien el concepto, levante la mano por favor y lo aclaro. Si todos lo entienden, pues sigo. Bueno, al parecer todos entienden correctamente el concepto. Bueno, entonces bien, he configurado el render para que finalmente salga una imagen de 800 por 800 píxeles. Es cuadrada, pero veo que el viewport no es cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en el viewport va a salir? Pues para eso presionamos Control F, Shift F, perdón. Shift F, y Shift F activa algo que se llama el modo seguro, el Safe Mode. Esto me permite saber realmente qué va a salir al momento de renderizar. Lo que me aparezca en este cuadro, en este recuadro, es lo que vamos a ver al momento de renderizar. Entonces voy a dejar esto encuadrado y ubiquémoslo de esta manera. Ok, listo, no estoy trabajando todavía con cámaras, es simplemente una perspectiva. Listo, esto es lo que voy a renderizar. Ya si renderizamos, para renderizar vamos al último, la última teterita. Ahí hay 3 teteras seguidas. El render setup, el frame window o la ventana del render y la opción de renderizar para poner a renderizar. Entonces puedo poner a renderizar y ahí aparece la imagen. Listo, aquí vemos un detallito que es importante tener en cuenta y es que yo ya les había hablado de esto varias veces mientras hablamos de modelado y es que Max por defecto y especialmente con Scanline no calcula los dos lados de las mallas. Él solo calcula las caras externas de las mallas para ahorrar tiempo. Pues considera que, por ejemplo, dentro de una caja, la parte interna de la caja no se va a ver. Por consiguiente, ¿para qué gasto tiempo analizando esas caras internas de una caja? Entonces, ¿qué ocurre cuando encontramos un objeto abierto como esta tetera? Esta tetera no está cerrada. Vemos que alrededor de la tapa está hueca. Entonces veo la cara de adentro de la tetera, las caras de adentro. Como él no las analiza, pues entonces lo que estoy viendo a través de ellas, como si no hubiera nada ahí. Por eso se ve rosado ahí alrededor de la tapa, porque es el color del piso. Es simplemente por eso, porque él no está analizando esas caras internas. Eso lo vamos a poder corregir, desde Scanline se va a poder corregir y obviamente otros motores de render ya no cometen ese error. Para otros motores de render los objetos sí son sólidos y por consiguiente analiza todos los lados de las caras, externos e internos, y pues ya no va a ocurrir eso, pero con Scanline lo vamos a ver al principio así. Bueno, vuelvo al editor de materiales y vuelvo con mi material. Entonces supongamos que voy a crear aquí un plástico naranja. Entonces voy a ponerle ese nombre al material. Plástico naranja. Listo. Ahí tenemos nuestro material, ya tiene el nombre plástico naranja. Veamos qué parámetros nos ofrece este material. Se lo voy a asignar de una vez a la tetera. ¿Cómo le asigno ese material que acabo de crear a un objeto dentro de mi escena? Primera opción, quiero asignarle ese material a esta teterita. Entonces selecciono la tetera a la que quiero asignarle el material. Listo, ya seleccionada, seleccionando el material correspondiente, aparece en la parte superior una barrita de herramientas.
La cuarta herramienta que vemos en ese editor dice asignar material a selección o la tecla A. Ya selecciona la tetera, hago clic ahí y veremos que esa tetera va a recibir ese material que está seleccionado. Miren, la tetera ya quedó gris como el material que está seleccionado. Esa es la primera opción para asignar un material. Selecciono el objeto y hago clic en esa tetera asegurándome de que el material seleccionado sea el correcto. Otra opción es a partir de los nodos y simplemente desde el nodo de salida del material, clic sostenido y arrastro eso hasta el objeto en el que quiero asignarle. Supongamos que a esta tetera también le quiero asignar ese material, suelto sobre esa tetera y le he asignado el material a esa tetera. Las dos opciones van a obtener exactamente el mismo resultado, es igual, cualquiera de las dos nos funciona. Desde la versión 2023 nos arreglaron un problemita que teníamos desde el 2012 hasta el 2022 y es que si teníamos varios materiales, voy a crear aquí tres materiales distintos, creemos aquí otro material y otro más al lado. Listo, entonces tengo el material plástico naranja, material 27 y material 28. Resulta que ahora, si yo quiero asignar y editar el plástico naranja, simplemente hago clic en él y listo. Estoy editando el plástico naranja y si yo voy a asignar material, ese es el que voy a asignar. Del 2022 para atrás hasta el 2012 que apareció este modo, debían prestarle atención a lo siguiente, y es que seleccionar el material no era lo mismo que editar el material. Entonces, si yo lo seleccionaba, podía asignárselo al objeto, pero en el editor me aparecían las opciones del material que estuviera activo. Y era distinto, material activo, material seleccionado. Entonces yo podía estar editando un material y estar asignando otro. Y eso se prestaba para errores, por si alguno de ustedes utiliza una versión viejita de Max. Se prestaba para errores porque ocurría mucho, me decían, pero mire, yo tengo este material seleccionado, es el que estoy editando, pero cuando el que estoy asignando, pero cuando lo edito no veo que cambie. ¿Por qué? Porque usted tiene seleccionado un material, pero está editando es otro, que es el que está activo. Afortunadamente eso desde el 2023 cambió y con un solo clic ya él pasa tanto a editarlo como a seleccionarlo, da igual. Antes tocaba darle doble clic. Con un clic seleccionaba el material, ese era el que iba a asignar, pero no era el que estaba editando. Para entrar a editar ese material tocaba darle doble clic para que ahí sí nos llevara a la edición de ese material. Entonces para que lo tengan muy en cuenta si usan una versión 2022 para atrás. ¿Cómo selecciono el material? Simplemente hace clic en la barrita azul en la que contiene el nombre y ya, o en cualquier parte, en la previsualización, da igual. Bien, listo, voy entonces con el plástico naranja y puedo editar el plástico naranja. Estos materiales de Scanline, los materiales estándar, lo primero que nos muestran es una ventana que dice parámetros básicos del shader. En un momento les muestro qué es ese shader y cómo cambia el material según el shader que escojamos. Por ahora no lo voy a cambiar, les muestro los parámetros del que está por defecto, que es el blend, y luego les muestro cómo cambian los parámetros según uno u otro shader. Entonces dejemos esa primera ventanita quieta. Luego vienen los parámetros básicos del shader que haya escogido. En este caso, como tengo seleccionado como shader blend, pues aparecen los parámetros básicos de ese blend. Veamos estos parámetros y luego los comparamos con nosotros. Nos encontramos primero tres colores, tres barritas con colores. Una que dice ambiente, otra que dice difusa y otra que dice especular. Y aquí voy a explicar un tema que nos va a aplicar tanto para estos materiales como para los materiales físicamente realistas. Entonces permítanme un segundo, despliego aquí una pequeña presentación. Listo, es importante que entendamos. Está aquí. Bueno, voy a hacerlo con este material. Es importante que entendamos algo con respecto a cómo funciona la luz y los objetos. Yo no sé si yo aquí ya les había hablado de luz en algún momento, tal vez no, ¿no? Porque pues no habíamos hablado ni de iluminación, ni de materiales, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que yo aquí no les había hablado de luces, ¿o sí? No, ¿no? ¿Me confirma alguien? ¿Yo les hablé en algún momento de luces? No, No que yo recuerde. no.
Ok, gracias por confirmar. Listo. Entonces, muy rápida explicación teórica aquí de cómo funciona la luz, muy rápida. La luz es un conjunto de ondas que se mueven a diferentes frecuencias. Muy amplio espectro de ondas que se mueven a muy diferentes frecuencias. Entendamos que la frecuencia se refiere a la distancia y velocidad con la que una onda llega de su cima a la cima de la siguiente onda, ¿no? Eso se mide, repito, en distancias y en tiempos. Entonces, la luz tiene ondas que viajan a frecuencias ínfimas de mil millonésimas de milímetro. Pero asimismo también tiene ondas que se mueven a frecuencias muy altas, de megametros. Un megametro es 1 millón de metros. De aquí a Cartagena hay 1 megametro, para que se hagan una idea de esa distancia. Y la luz tiene frecuencias que se mueven en esa amplitud. Pero nuestros ojos solamente pueden percibir un muy pequeño rango de esas frecuencias, las que se mueven entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros. Entre más pequeñitas son esas frecuencias, más pequeñitas son esas ondas, estamos por lo que nuestros ojos perciben como los colores violetas y azules. Y entre más amplias son, nos vamos hacia las frecuencias que nuestros ojos perciben como colores rojos y naranjas. Por debajo de esas frecuencias, frecuencias más pequeñas que los 400 nanómetros, generan la luz ultravioleta que nuestros ojos no perciben, las de algunos animales sí, y podemos medir y podemos capturar con herramientas. Y por encima de los 750 nanómetros entramos en la gama de los infrarrojos, que de nuevo nuestros ojos no perciben, los de algunos animales sí, en frecuencias un poco más amplias, y con máquinas y herramientas especializadas podemos percibir frecuencias mucho más altas dentro de esa gama de los infrarrojos. Nosotros entonces nos movemos en este pequeño rango, y esa diferencia entre la frecuencia de esas ondas es lo que nuestros ojos perciben como cambio de color. ¿Qué ocurre entonces cuando vemos un objeto? La luz llega al objeto, interactúa con el objeto, toda la luz penetra en el objeto y parte de esas frecuencias son expulsadas por el objeto. Las frecuencias que el objeto expulsa son las que finalmente nuestros ojos reciben e interpretamos como el color de ese objeto. Entonces, si yo veo un objeto verde, es porque las frecuencias que se mueven en ese rango de los verdes no se quedaron dentro del objeto, las expulsó él y llegaron a nuestros ojos, y entonces nosotros vemos el objeto verde, de color verde. ¿Qué pasa con el resto de esas frecuencias que se quedaron dentro del objeto? Pues que se transforman en especialmente calor. ¿Sí? Toda esa energía, todo eso se transforma en energía calórica. Por eso es que no podemos usar o no debemos usar ropa negra en climas muy cálidos. Porque, ¿qué ocurre con el negro? Pues que absorbe todas esas frecuencias y no expulsa casi nada. Y digo casi nada porque en laboratorio se han podido crear materiales absolutamente negros, pero en la vida real y común no hay un material totalmente negro. ¿Sí? Lo que ustedes vean, si hay algo negro o si hubiera algo negro, ustedes no lo podrían ver. Así de simple, sería un agujero, porque pues no llegaría absolutamente nada a nuestros ojos. Si lo veo es porque algo de luz rebotó en él y llegó a mis ojos. Entonces, el negro va a absorber la mayoría de esas frecuencias, se van a quedar en el objeto y que en qué se van a transformar en calor. Por consiguiente, esa ropa negra pues se va a calentar muchísimo más que la ropa blanca o los objetos blancos. Los objetos blancos, por el contrario, van a expulsar la mayoría de esas frecuencias, por consiguiente muy pocas se quedan para calentar el objeto. Nuestros ojos tienen dos células neuronales que son las que se encargan de interpretar y transmitir la información que ellos reciben al cerebro. Esas dos células neuronales son los conos y los bastones. Nuestros ojos tienen, no sé exactamente la cantidad, no la recuerdo en promedio, pero sé que en relación nuestros ojos tienen más o menos 8 veces más bastones que conos. Los bastones se encargan de interpretar las diferencias lumínicas, la diferencia en la intensidad de la luz. Los conos, por otro lado, se encargan de interpretar el color. Como tenemos más bastones que conos en nuestros ojos, pues nuestros ojos están hechos especialmente para diferenciar la cantidad de luz, pero no están especialmente hechos para diferenciar el color.
Eso es importante entenderlo porque eso me va a ayudar en el momento en que yo necesite hacer una imagen buena, pues, o sea, una imagen que sea fotorrealista. Debo preocuparme más por aspectos como la iluminación, la cantidad de luz, el brillo, la sombra, la exposición, que por el color del material. No es tan importante finalmente el color porque muchos no van a diferenciar siquiera entre dos colores que estén muy cercanos. Esos conos se especializan en interpretar las frecuencias rojas, las verdes y las azules. Por eso aquel tema de la escala RGB, que es la escala en la que la luz se separa y genera los colores base. Para la luz, los colores base son el rojo, el verde y el azul. Porque así lo interpretan nuestros ojos. Como tenemos menos conos, pues, como les digo, nuestros ojos no están especialmente hechos para diferenciar dos colores que estén muy cerca. Depende mucho de la experiencia, ¿no? Por ahí dicen, he oído, no tengo ni idea, jamás he hablado con alguien de por allá, pero dicen que los inuit, la gente que vive muy al norte en América y en Europa, muy al norte, en nieve perpetua, logran diferenciar alrededor de entre 30 y 40 tonos distintos de blanco porque toda su vida han vivido rodeados de blanco y además porque por supervivencia es importante diferenciar pequeños cambios en la tonalidad de ese blanco para saber si de pronto si pueden o no pueden pisar ahí. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si yo les muestro a ustedes 35 gamas de blanco, puede que identifiquen como diferentes 4, 5, 6 de ellas, el resto les van a parecer iguales a otras de las que ya lograron identificar, no van a encontrar realmente diferencia en una y otra. Un diseñador puede que diferencie un poco más de colores porque toda la vida se enfrenta al color y toda la vida está pendiente del color, entonces puede que diferencie entre dos gamas de azules muy cercanas, alcance a notar la diferencia. Pero una persona que no se encargue de esas tareas y que no esté habituada a esa labor, pues puede que vea esos dos azules como si fueran el mismo color. Se supone que deberíamos tener la capacidad de diferenciar alrededor de 16 millones distintos de colores, pero muchos no pasan de 50 colores y pare de contar y eso. Entonces, bueno, aclaro, repito esto porque es más importante fijarnos en la intensidad y calidad de la luz, de la iluminación en el render que del color del material. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Lo vemos cuando veamos iluminación. ¿Qué es lo que pasa entonces con la luz? Pues que la luz que expulsa el objeto, que es la que yo veo como el color, a eso se le llama reflexión difusa. Reflexión difusa. La luz que rebote sobre el material, porque también hay luz que no penetra en el objeto y rebota, esa es la reflexión especular, es la que genera los reflejos. Entonces en un espejo nada de luz entra en el espejo o muy poca luz entra en el espejo. Por eso los espejos siempre son fríos, porque nada o casi nada de luz logra penetrar en ellos, toda rebota sobre la superficie. Y todos los materiales, todos, sin excepción, todos reflejan algo de luz. Luego voy a hablar de eso el próximo viernes cuando veamos materiales PBR. Como, aunque no lo creamos, todos los materiales tienen reflexión, todos. ¿Por qué entonces hago esta aclaración? Porque cuando entramos al material vemos que los colores que aparecen son dos realmente. El que llaman o el programa llama diffuse, la reflexión difusa, y al que llama specular, la reflexión especular. El color del material entonces está dado por ese diffuse. Hay un tercer valor aquí que el programa llama ambiente, y es porque intentaron al principio del desarrollo de Scanline intentaron simular por medio de ese color los cambios de tonalidad dependiendo del ambiente en el que ese material estuviera. Entonces yo podía decir, quiero un material azul pero que esté en un ambiente más amarillo o en un ambiente más hacia el azul, y entonces que el material cambiara de color. Pero eso realmente nunca lo lograron correctamente y finalmente ¿qué decidieron? Pues como no hay mucho desarrollo alrededor de este motor de render, dijeron pues enlacemos esos dos colores y por eso aparece este botoncito azul que me indica que ambos colores están enlazados. Si yo cambio uno, cambia el otro. Los puedo romper ese enlace y cambiarlos de forma distinta, ponerle un color en el ambiente y un color en la difusa, pero no va a tener un efecto visible muy notorio. Entonces esto está de más, mantengámoslos asegurados. Listo, entonces voy a seleccionar el color de la difusa. Dije que este va a ser un plástico naranja, entonces por consiguiente el color de la difusa va a ser naranja. Hago clic en esa cajita gris y me aparece el selector de color.
Este selector de color me permite seleccionar color por tres métodos. Método uno, haciendo clic en el picker, así se llama esta cajita que tiene todos estos colores, el picker. Entonces yo hago clic en el color que quiero o cerca al color que quiero. Entonces si quiero un naranja me voy aquí hacia los rojos, las frecuencias más altas, perdón, las frecuencias de mayor amplitud y busco más o menos el naranja que quiero. Y luego al ladito aparece una barra que me permite controlar si quiero ese color muy intenso o lo quiero aclarar llevándolo hasta el blanco. Entonces voy a llevarlo al color más intenso. Opción uno, el picker. Opción 2, escala RGB. Y en escala RGB, ahora, porque esto es nuevo en Max, esto creo que salió como, creo que en esta versión, la verdad yo antes no lo había visto ni en el 2023 ni para atrás ni ninguna. Ahora aparecieron dos modos de seleccionar el color, un modo que él llama modo escena y un modo que se llama modo display. El modo display me permite seleccionar en escala RGB por cantidad de rojo, cantidad de verde y cantidad de azul, de acuerdo a cómo se divide ese color. Eso se mide, si no estoy mal, en una unidad llamada lúmenes y van de 0 a 255, con por consiguiente 256 posibles valores, en los que 0 es no hay nada de ese color y 255 es la totalidad de ese color. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un material totalmente rojo, pues lo dejo en 255 de rojo, 0 de verde, 0 de azul y ahí tengo un material totalmente rojo. Pero si quiero combinarlos, por ejemplo, si quiero un color amarillo, pues entonces pongo el total de rojo con el total de verde. El máximo de rojo con el máximo de verde nos da amarillo. O el máximo de rojo con el máximo de azul nos da un color que se llama magenta. Y el máximo de verde con el máximo de azul y nada de rojo nos da un color que se llama cian. Y de ahí surge la escala de colores para las tintas. Si ustedes tienen impresora, o así no la tengan, si han impreso en alguna ocasión, sabrán que las impresoras tienen esos colores de tintas: cian, magenta, amarillo y negro. ¿Cómo es el negro en RGB? Pues todos en cero, porque no hay luz, por consiguiente no hay color. Cero de todos es negro. ¿Y cómo es el blanco? Pues todos al máximo. 255 de rojo, 255 de verde y 255 de azul es blanco. Entonces, bueno, si yo quiero aquí un naranja, pues pongo todo el rojo, quito todo el azul y agrego algo de verde. Entre más verde agregue, pues más voy a aclarar ese naranja. Esto se llama color por método aditivo. Entre más le agregue color, más clarito es. Porque recuerden que estamos hablando de la luz. Eso quiere decir que entre más luz haya, pues más clarito es el color. Las tintas son procesos de colorización sustractivos. Entre más color agregue, más se oscurece. Entonces yo siempre digo, cuando no estoy contando todo este tema del color, les digo, bueno, entonces si yo mezclo rojo y verde, ¿qué me da? Entonces normalmente me dicen cafecito. Porque no están pensando en la luz, están pensando en las tintas. Entonces piensan, si yo mezclo una tinta roja con una tinta verde, ¿qué color? Porque las tintas son sustractivas. Entonces sí, efectivamente, si yo mezclo un color con otro, normalmente lo que va a ocurrir es que se va a oscurecer ese color, con excepción del blanco. Si le agrego blanco es la única opción para aclarar un color con tintes, de resto no hay forma. Entonces bien, en este caso, como estamos hablando de luz, todos son aditivos. Entre más color, más clarito es el color final. Esa es la escala RGB. Y luego me muestra la escala HSB. Y esta escala HSB en Max está mal. Está mal en cuanto a los valores que me permite, porque trasladó los mismos valores del RGB, 255, de 0 a 255. Pues resulta que no, que la escala HSB funciona esa H que significa hue o ubicación, es un grado en el círculo cromático. Un círculo está dividido en 360 grados. Entonces, si nosotros vemos un círculo cromático de luz, ¿sí? Si buscamos aquí un círculo cromático, veremos que los círculos cromáticos normalmente empiezan en el rojo, ¿sí? Empiezan en el rojo y van girando, transformándose en todos los posibles colores hasta volver al mismo rojo. Y cada 120 grados pues cambia al otro color base de la luz.
En 0 grados estoy en rojo, en 120 grados estoy en verde y en 240 grados estoy en azul. Así es como funciona la escala HSB. Escojo el grado que quiero para seleccionar el color. Entonces, si yo quiero un color amarillo, estoy más o menos en los 60 grados. Si quiero el color cian, estoy más o menos en los 180 grados. Si quiero un color magenta, estoy más o menos en los 270 grados. ¿Qué? En los 300 grados, perdón. En 300 grados. Entonces, cuando escogemos color por esa escala, el primer valor, ese hue, hace referencia a en qué ubicación del círculo cromático quiere usted encontrar ese color. Como Max trasladó mal esos valores, pues de 0 a 255 eso ya no aplica. Porque entonces, ¿dónde están el resto de grados? Entonces, nada, aquí toca es como buscarlo por esta barrita que dice hue, ir moviendo la barrita hasta buscar el color que quiera. Y luego vienen dos valores que son la saturación y el valor, que tampoco van de 0 a 255. Esos van de 0 a 100 porque es porcentaje. Porcentaje de saturación, porcentaje de valor. La saturación me lleva de blanco en saturación 0 al color que escogí en saturación 100. De blanco al color que escogí. Y el valor me lleva de negro al color que escogí. Negro en valor 0, el color que escogí en valor 100. Repito, porque la medida real es porcentaje. De 0 a 100% de saturación y de valor. Pero bueno, entonces en Max es, está, pero está mal. Entonces nada, ni modo, no la usamos. Bueno, está mal si lo usamos en display. Si pasamos a escena, la cosa cambia. Porque entonces ahora vamos es en valores de 0 a 1. Donde 0 pues es nada y 1 es la totalidad. Es como el mismo 0 a 255 pero en valor de una unidad. Interesante que hayan integrado este método porque resulta que cuando veamos cómo se determina el color de un material, realmente la luz determina ese color en estas unidades. La luz no se determina tampoco de en 0 a 255, sino en valores de 0 a 1, tanto de rojo como de verde como azul. Pero eso lo explicaré el viernes. Entonces, bueno, volvemos a que quiero un color naranja, entonces que todo el rojo, que nada de azul y que quito, le pongo un poquito de verde para que quede naranja y no, la voy a dejar ahí. Listo. Ok, y efectivamente ya nuestro material es naranja y vemos que en el editor tanto el color de diffuse como el de ambiente son naranjas. Ahora viene el color de especular que por defecto es blanco, que aquí no estamos viendo porque por defecto los materiales no brillan. Él no calcula en un principio esa reflexión de la luz en el material. Entonces yo lo tengo que agregar. ¿Cómo lo agrego? Debajo del color aparece algo que se llama specular level, nivel de especular, y está en 0. Si lo vamos subiendo, vamos haciendo el material más brillante y ahí empieza a aparecer el color del especular. Y esto cambia según la versión. Antes esto era de 0 a 200, luego lo llevaron hasta 300 y creo que ahora llega hasta 999. Puedo agregarle todo ese valor de brillo al material, lo cual genera estos brillos que pues es quemar por completo el material. Entonces nada, yo me muevo aquí entre 40 y 120, ¿no? Le voy a darle este 100 de especular. Entonces, como ya apareció el color del especular, pues ya vamos a verlo si lo cambiamos. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero que el material sea naranja, pero que su especular sea azul. Entonces voy a agregarle todo el azul, perdón, todo el azul, y perdón, lo voy a aclarar un poquito con verde. Y listo, tengo un material que es naranja, pero que donde brilla, brilla en azul. ¿Hay materiales así? Es mi pregunta. ¿Hay un material que donde brille un color distinto al color del resto del objeto? ¿Los conocen? ¿O nunca han visto un material así? ¿No? ¿Nadie? Ustedes me dejan muy solo en estas sesiones. ¿Alguien tiene algún ejemplo de... Aquí debe haber gente que sepa del tema. ¿No? Ningún ejemplo de un material que... Si me están escuchando, ¿no? No sé que no me estén escuchando correctamente. Sí. Sí, lo escuchamos. Una pregunta, por favor. Dime, Esteban, ¿qué me decías? Perdón. Si puede repetir la pregunta, por favor. ¿Conocen ustedes algún material
en el que donde brilla se vea un color distinto a como es el resto del material o del objeto? Ni idea. No. Bueno, hay varios, pero especialmente en dos industrias se utilizan tintes que tienen esa característica. Pintura para automóviles y maquillaje. En el maquillaje ocurre con frecuencia. Y es que se ve el general del espacio donde fue aplicado ese maquillaje, se ve de un color, pero ante la luz y en ciertos puntos los brillos generan tonos distintos, colores distintos al color base. Entonces sí pasa, aunque no sé, nunca he sabido porcentajes, dicen que todo el que quiere parecer que sabe mucho de un tema termina inventándose estadísticas, ¿no? Entonces yo podría decir el 99.5% de los materiales y vaya uno a saber si eso no es así. Pero sí, la gran mayoría de materiales no son así. No brillan en otro color, brillan en el mismo color del resto del material, pero sí hay algunos que lo hacen. Pero en la gran mayoría lo que vamos a hacer es, tampoco brillan en blanco. O sea, si yo tengo un plástico naranja, tengo una pelota de plástico de color naranja, los brillos no los voy a ver blancos, los voy a ver naranja más clarito. Entonces normalmente lo que uno hace es que en el especular lo que hace es tomar el mismo color base, ¿sí? Que no sé cuál tomé, qué RGB tomé, es display 255 100 0. Listo, 255 100 0. Voy a ir al especular, voy a poner el mismo color 255 100 0 y lo voy a aclarar. Entonces lo empiezo a aclarar un poquito por aquí. Ok, listo. Y ahí tengo un brillo más cercano a la realidad. Brilla, se aclara, pero brilla en el mismo tono naranja. Entonces bien, ya vimos el specular level, que es la cantidad de brillo que va a tener ese material, que dije que le iba a dejar en 100. Y luego aparece un valor llamado glossiness. Glossiness traduciría algo así como lustre. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre menos lustrado es el objeto, más se esparce el brillo. El material sí brilla, pero como no está lustrado, a eso se le llamaría, o tendríamos que hablar de microtextura. Y son las características microscópicas de la superficie. Entre más lisa o más regular sea esa microtextura, el objeto va a concentrar más los brillos y nosotros lo vamos a percibir con un material más liso. Entre más corrugada sea esa microtextura, los brillos se van a esparcir más y nosotros la vamos a percibir como una textura menos lisa. Ejemplo, muy distinto, un plástico pulido o un metal a una tela. La tela no tiene lustre, el metal tiene un alto nivel de lustre. Si está limpio, ¿no? Y pulido. O el cuero, por ejemplo, si yo quiero representar un cuero que no se ha limpiado ni se ha lustrado, pues le pongo un glossiness muy bajito, pero si quiero que parezca que se ha lustrado y se ha pulido, pues le voy aumentando ese glossiness y vemos que el efecto es que los brillos se empiezan a concentrar en puntos más pequeños, lo cual nos da la sensación visual de que la superficie es mucho más lisa. Entonces dejémoslo por aquí. Veamos ya qué ocurrió con la tetera. Renderizamos y miren, ya tenemos las dos teteritas que brillan más de lo que brillan las que todavía no tienen material. ¿Sí? Brillos más concentrados. Efectivamente vemos que ya son naranjas y en fin. Voy a agregarle a esto luces para que veamos un poco el efecto de la luz. No me prestan atención en la creación de las luces, que esto lo vamos a ver luego. Bueno, listo, aquí crea una luz que proyecte sombras y voy a crear pues unas luces de soporte. Luces que no quiero que proyecten sombras. Listo. Y voy a poner algunas de estas lucecitas aquí de soporte calcadas. Pongamos unas tres luces de estas.
Las ubicamos por aquí, por acá, por aquí, por acá. Pongamos esta y esta luz un poquito más abajo y esta luz un poquito más arriba. Listo, ahí tengo una escena que tiene una iluminación un poco más aceptable. Y ahí tenemos sombritas y bueno. Miren que con las sombras ocurre lo mismo que ocurre con el objeto, que como no está calculando la cara de adentro, pues tampoco le calcula sombra, entonces parece que no hubiera nada ahí en las sombras en ese espacio. Bueno, dejemos esto ahí a un lado. Sigamos con el material. Entonces bien, color de difuso, color de ambiente, color de especular, nivel de especular, lustre. Luego aparece ahí un valor que dice suavizado, que se supone hará que la diferencia o la transición entre las áreas donde se concentran los brillos y las áreas donde no sean más o menos suavizadas, pero esto no tiene un efecto tan claro y evidente en el render, aunque en la previsualización sí. Si yo pongo esto en 1, miren que incluso el brillo de atrás desapareció, el de abajo desapareció, el de arriba se hizo más pequeñito, y si pongo esto en 0, pues los brillos aparecen un poco más amplios. Eso está en valor de 0.1 y como les digo, realmente no va a tener una mayor incidencia en la imagen final, no se va a notar mucho la diferencia, entonces pues yo nunca lo muevo, siempre lo dejo ahí en 0. Bueno, es más, insisto, yo ni siquiera uso realmente estos materiales, entonces que nunca lo muevo, no lo muevo en las clases, yo nunca los uso para un trabajo. Luego aparece aquí un valor que dice autoiluminación, que permite en valor de 0 a 100 encender el color para que parezca que proyecta luz. Por eso se llama autoiluminación. Pero es simplemente apariencia. Si renderizamos verán que sí, el color aparece súper encendido, pero se nota que no proyectas luz porque no hay luz alguna sobre los objetos cercanos. Entonces no está proyectando luz, simplemente encendió el color, lo encendió al máximo. Se utilizaba antes para hacer efectos de neones y otros efectos así en las imágenes, pero eso tocaba hacerle postproducción, agregar luces que efectivamente siguieran el mismo recorrido del neón para que sí se viera como que proyectaba luz. Entonces era una tarea ahí súper dispendiosa. Ahora tenemos, con los nuevos motores de render, tenemos materiales que sí proyectan luz. Entonces nada, esto dejémoslo en 0. O puedo autoiluminarlo con un color, no necesariamente por un valor. Entonces le puedo decir aquí color y cambiarle, decirle el material naranja, pero quiero que autoilumine en magenta. Y entonces autoilumina en magenta, aunque el material fuera naranja. Y si renderizo, vemos que efectivamente pues el material se ve brillando en magenta. Nada, quitémosle la autoiluminación y ya, vuelve a ser negrito. Y luego aparece la opacidad, que va también de 0 a 100, donde en 0 solamente veo los brillos del objeto. Es como si el objeto fuera invisible. Podríamos decir que, como su nombre o podríamos decir que esto genera transparencias, pero no es un efecto real si yo quisiera generar un espejo, por ejemplo, un vidrio, perdón. Si yo dijera esas teteras son en vidrio naranja y le voy a poner 60 de opacidad, sí, voy a ver a través de ellas, efectivamente, miren, ahí está, veo a través de ellas, pero cero parecido a un vidrio, para nada. ¿Por qué? Porque le faltan dos aspectos esenciales del material de vidrio: no refleja y no refracta. Y luego vamos a ver qué es eso de refracción y reflexión. Entonces, como no refleja y no refracta, pues para nada se ve con vidrio, parece más un fantasma. Entonces, nada, dejemos esto en opacidad 100. Útil de pronto para hacer algún efecto especial en la imagen o alguna cosa así, pero pues físicamente ni es correcto, ni se ve correcto, ni nada por el estilo. Listo, esos son los parámetros básicos de esos materiales estándar. No tiene mucho más allá. ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar según el shader. Entonces veamos eso de los shaders. Entonces despleguemos ahora sí los shaders y busquemos, miremos qué cambia en uno y otro. El primer shader que aparece, el que aparece por defecto es el BRIM, pero el primero que aparece en la lista se llama anisotrópico. ¿Qué es eso de anisotropía? La anisotropía es una característica física de los materiales que indica que el material me va a arrojar resultados distintos según por el lado que lo mida. Ejemplo, la madera es un material totalmente anisotrópico. ¿Por qué? Porque si yo tomo un trozo de madera y le pongo peso perpendicular a la veta, va a soportar muchísimo más peso antes de quebrarse que el que soporta si le aplico ese peso o esa fuerza paralelo a la veta. Paralelo a la veta va a soportar muchísimo menos peso, muchísimo menos esfuerzo.
es anisotrópico. Los resultados dependen de por qué lado mide el material. Entonces, en este caso, pues, no es una medición, sino es cómo la luz le va a afectar al material. Entonces, cuando escogemos anisotrópico, esto cambia y aparecen entonces los valores básicos del anisotrópico. Antes decía Blin Basic Parameters, ahora dice Anisotropic Basic Parameters. Entonces desplegamos esos parámetros y los primeros son igualitos a los del Blin. Color de difusa, color de ambiente y color de especular. Entonces dije que era un plástico naranja, pues le vamos a seguir poniendo naranja. Entonces quito esto, pongo todo el rojo, pongo un poquito de verde y listo. Y el especular ya sabemos qué color escogí. 255, 50 esta vez. Ok, le bajé más al verde. Entonces pongámosle lo mismo. 255 de rojo, 50 de verde, 0 de azul, pero lo voy a aclarar. Ok, listo. Lo mismo, autoiluminación, opacidad, igual. Aparece un valor nuevo, que la verdad nunca logré entender qué significa esto o para qué lo pusieron, que es el diffuse level. Y ese diffuse level lo que hace es llevar de este color que acabo de escoger a negro el material. Entonces en 0 es negro, en 100 es el color que escogí. Y de ahí para arriba tiene un efecto similar a la autoiluminación, lo empieza a encender. Digo que jamás lo entendí por qué, porque si yo quiero que el material sea más oscuro, pues le pongo un color de difuso más oscuro. O sea, no vi la necesidad jamás de este parámetro. ¿Sí? Y pues como no lo trabajo, pues no he estudiado a fondo por qué lo agregaron. Para algo seguramente lo hicieron, pero pues nunca le he encontrado uso real. Luego aparecen otra vez Specular Level y Glossiness, pero esta vez los brillos van a ser diferentes. Entonces pongamos un Specular Level esta vez más alto y miren lo que ocurre con el brillo. En el caso anterior los brillos eran redonditos. Es más, voy a hacer una cosa. Voy a copiar este material, lo voy a llamar plástico azul y voy a hacer aquí un blin azulito. Entonces pongámosle todo el azul, quitémosle todo el verde, todo el rojo. Le voy a poner un poquito de verde como para aclararlo un poquito. Ok, el reflejo va a ser lo mismo, pero con mucho más verde. Y un poquitico de rojo para aclararlo aún más. Ok. Y voy a ponerle un specular level similar al anterior con más glossiness. Miren la diferencia entre los dos materiales. Este es el material blend o el shader blend y este es el shader anisotrópico. Le voy a poner el material azul a la tetera de atrás. Estoy en el render, perdón. Aquí en la escena. Póngale ese material a la tetera de atrás. Y rendericemos. Y veremos la gran diferencia. Miren la diferencia en los brillos. Por ejemplo, esta tetera brilla en la tapita. Hace brillos muy concentrados, ¿no? Este brillo aquí bien determinado, este brillo aquí bien definido. Mientras que el blend, miren lo que hace con el brillo, lo esparce a lo largo de la superficie. ¿Sí? Lo mismo hace aquí arriba en la tapa, lo hace aquí, lo hace en los laterales el brillo se distribuye por toda la superficie, mientras que en este material el brillo se concentra más en un punto específico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se llama anisotrópico porque depende de la geometría. Según cómo vaya la geometría sobre la que está asignado el material, la luz se va a comportar o los brillos se van a comportar de una forma u otra. Entre mayor es el valor de anisotropía, más reacciona a la geometría. Entonces vemos que se alargan más los brillos a lo largo de esas geometrías a diferencia del caso anterior. Y me permite crear algunos efectos porque encima puedo jugar con la rotación. Entonces yo puedo decirle quiero una rotación de 30 grados. ¿Y qué ocurre con esos brillos? Pues que se giran, se curvan. Miren. Esto es interesante si por ejemplo yo quisiera representar el material de un objeto que fue torneado. Al tornearlo va a adquirir geométricamente y en su superficie va a adquirir ciertas características que van a hacer que los brillos nunca se vean rectos realmente en él, que siempre cojan esas curvitas por la forma en la que fue fabricado. Entonces vemos que aparecen esos brillos curvos en la superficie, aparecen esos brillos curvos en la tapa. Es un efecto interesante, pero es tal vez lo único interesante que le he visto yo a Scanline en los últimos años que no se puede hacer tan fácilmente con otros motores de render. Eso sí, con otro motor de render no funciona igual. Hay que hacer tareas mucho más complejas para lograr efectos similares. Listo, esa es la diferencia entre blend y anisotrópico, que el brillo tiene esa característica de anisotropía. Luego viene, bueno, blend y luego viene metal. El metal
es mucho más básico que los dos anteriores porque solo tiene ambiente y difusa, no tiene color de especular, pero tiene una característica distinta y es que la diferencia entre brillo y zona no brillante es súper contrastada. Entonces aparecen estas características. Miren esto. Entonces ahora al renderizar, miren cómo queda esa tetera. Más que metálica se ve como satinada. Más que metálica. Pero es por ese contraste entre zona brillante y zona no brillante. O zona que está reflejando y la zona que no está reflejando. Me genera un material aceptable, pero pues que se vea metálico, metálico, no sé. Entonces, por ejemplo, si quiero un cobre, el cobre es muy rojizo. Muy rojizo con un poquito menos de claridad. Ahí tendríamos aparentemente un color cercano al cobre, pero pues que la tetera se vea como cobre, cobre, no sé. Pero bueno, ese es el metal, no tiene más, eso es todo. Especular level y glossiness igual que los dos anteriores. Luego viene uno que se llama multilayer que me permite combinar dos brillos en un único material, ambos anisotrópicos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, quiero que por un lado brille en azul, ok, un poquito más claro, que este sea muy brillante, pero no con tanto glossiness. Entre menos glossiness, más redonditos se hacen los brillos. Y voy a hacer que el material, el diffuse de este material sea el mismo naranja que hemos venido trabajando. 255, 50, 0. Ok. Pero quiero que aparte se generen otros brillos más hacia el rojo. Ok. Muy intensos. Estos un poquito menos intensos. Pero muy anisotrópicos. Muchísimo más anisotrópicos. Y entonces tendremos este resultado. Un material que tiene dos tipos de brillo. Unos brillos azules que se concentran un poco más, brillos azules que se concentran un poco más en la superficie y brillos más hacia el rojo que se difuminan mucho más sobre esa superficie. Ese es un material multilayer o un shader, porque todos estos son materiales estándar, lo que estoy cambiando es el shader. Ese es un shader multilayer. Luego tenemos uno que dice Oren Nayer Blend, que es el mismo Blend. Por ahí tiene, es el mismo Blend agregándole el diffuse level y otro valor que tampoco tiene mucho sentido que dice roughness, como rugosidad. Y este roughness hace que, supongamos que el material sea rojo, hace que el material se oscurezca un poco o se aclare un poco. Pero no más. ¿Sí? ¿Para qué? Para simular la rugosidad de la que yo les mencioné hace un rato. Perdón, de la diferencia entre un material metálico y un material de tela, la rugosidad. Pero si yo a esto le pongo un valor muy ilustrado y con un especular alto, no importa que la rugosidad suba, él cambia el color del resto del material, pero los brillos siguen estando. Entonces realmente no le está agregando rugosidad al material. ¿Sí? Es simplemente un cambiecito de color que otra vez no tiene mucho sentido. Y el diffuse level, que ya saben que lleva esto de negro al color que escogí como color de diffuse. Listo, eso es el Oren Nayar Blend. Luego viene Funk, que es el mismo Blend, solo que en los a contraluz los brillos cambian un poco su forma, pero en esencia es el mismo material. Si yo le pongo los mismos parámetros que este tiene 0.36255. Pongámosle este lo mismo. 0.36255. Ok. Este material tiene 101.35. Pongámosle esto lo mismo. 101.35. Dos materiales muy parecidos. Miren que sí, en la previsualización se ven cambios, pero al renderizar, pues como que entre esta tetera y esta, yo solo veo que esta brilla un poquito más tal vez. Pero puede ser por la ubicación que está más cerca a una luz. Entonces cambios sustanciales o muy claros y evidentes entre uno y otro, nunca los he percibido. Ese es el funk. Y por último viene el material más sencillo llamado Strauss, que solo tiene un color. Entonces cojo el color que quiera, ok, y glossiness. A medida que le aumento el glossiness va aumentando la cantidad de brillo. O sea, combinó ahí el specular level con el glossiness en un solo parámetro. Entre más glossiness, más brillante.
y le agrega un valor llamado metalizado, que lo que hace es aumentar ese contraste. Si yo pongo el metalizado en 100, pues él aumenta el contraste entre las áreas donde brilla y las áreas donde no brilla. Ese metalizado puede llegar a ser hasta 100 o 0, que es el material normal igualito a un blend. Y luego viene opacidad, que es la misma opacidad que les mostré hace un rato para hacer medio transparente el objeto. Listo, eso es. Al final viene uno que dice un shader para materiales translúcidos tipo cortina, una persiana, un velo, una tela X o algún tipo de acrílico o plástico. Eso es un material translúcido que pasa la luz, pero no los años. No mentira, eso será jugar. Que pasa la luz, pero no veo a través de él. Entonces sí funciona, efectivamente este material funciona si uno tiene un plano delgadito y le pone este material y pone una luz detrás y un objeto en medio, sí ve que las sombras se proyectan detrás de ese objeto, pero nada, no es tampoco muy realista ni... No, entonces no entremos ahí en ese tema. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna observación o vamos más o menos claros. No, señor. Vale, muchísimas gracias Esteban. Profe, una pregunta, y si queremos hacer un cromado Ok, metálico cromado como el de las barandas de una escalera o algo así, listo, con o una Scan, mesa metálica, por así decirlo. ok, El cromado que es bien, reflectivo. eh, sí, Sí, exactamente. Con Scanline es posible, con todos los motores de render es posible, pero los resultados en Scanline no van a ser muy realistas. Les muestro cómo. Ahí ya entramos en la segunda parte de estos materiales y es el uso de los mapas. Todos estos noditos que tienen estos materiales antes, pues son parámetros que yo o que me permiten modificar el material para una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, uno de los nodos que aparece aquí se llama reflexión. Este nodito, reflexión. Entonces, si yo quiero, puedo poner ahí algo que haga que este material realmente refleje. Porque que sea brillante no hace que sea reflectivo. Entonces voy a ponerle a esto, pongámosle a esto, ya tiene ese material. Digamos que quiero un cromado. Entonces yo qué haría, yo pondría un diffuse en negro. Ok, diffuse en negro. Lo haría brillante, obviamente. Este está en blend. Diffuse en negro. Brillos en gris. Muy brillante. Muy ilustrado. Y entonces en este parámetro, en esta opción llamada reflexión, reflection, ahí tendríamos que usar un mapa para que ese material efectivamente sea reflectivo. ¿Qué es eso de los mapas? Entonces los mapas aparecen también en el costado izquierdo de nuestro editor de materiales, en el Material Map Browser. Y dentro de eso aparece aquí, si estoy usando Scanline, aparece una persianita llamada Scanline. Y dentro de esa persiana aparecen aquí tres opciones: Flat Mirror, Reflect Refract y Thin Wall Refraction. Flat Mirror sirve para que objetos planos reflejen, por eso su nombre, flat, espejo plano, Flat Mirror. Solo objetos planos. Si el objeto es curvo, no va a servirme. Reflect Refract es el que usamos para objetos curvos, ¿sí? Como en este caso la tetera. Y Thin Wall Refraction trata de simular, y repito, trata porque el resultado no es bueno, trata de simular el efecto de refracción en un cristal o en un vidrio, en un material transparente. Ya hablamos de qué es refracción luego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un mapa Reflect Refract. Entonces, desplegué los mapas, busqué en Scanline, doble clic en Reflect Refract y él creó este mapa que está en negro. ¿Qué voy a hacer con ese mapa? Ese mapa no tiene muchos parámetros. Por ahí tiene uno que otro parámetro de desenfoque, desenfoque de movimiento y ya. Pero no es mucho lo que le puedo hacer a ese mapa. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a conectar ese mapa a la reflexión del material que estoy creando. Listo. Y si esto funciona correctamente, el material ya debería ser reflectivo. Veamos si sí. Sí está reflejando, pero está reflejando en negro. Esa reflexión en cuanto está. Veamos aquí en los mapas. Está al 100%.
Bueno, aquí no. Dejemos entonces este material más gris. Pero no voy a lograr un cromado. Sí, es difícil. O sea, sí está reflejando, pero primero, como no tengo nada arriba, pues no se ve mucho. Es más, hagamos una cosa. Pongámosle este material más bien a esa tetera que está por aquí atrás, que tiene objetos delante. Miren, sí, se ve que sí refleja, pero pues el reflejo no es que sea el más interesante. Sí, puede ser en negro, lo que pasa es que no hay objetos realmente que, no hay un entorno que pueda reflejar, entonces pues todo. Pero por ejemplo el piso debería reflejarlo bien en el color rosa que tiene y no lo está reflejando correctamente. Sería una posibilidad trabajar con este Reflect Refract. Pero, si trabajamos con otro motor de render, esa reflectividad ya es una propiedad del material. Entonces el viernes que vamos a ver esos materiales PBR, les muestro cómo se hace físicamente bien y que visualmente sea correcto ese material cromado. Con este motor de render, esto es como más o menos lo máximo que puedo lograr. De pronto puedo hacerlo un poquito más. Tal vez si yo cambio aquí a metal, aumentamos más el glossiness. Es que va a seguir siendo negro, va a seguir viéndose negro. A ver. Ya ni siquiera refleja. Ya en este metal ya ni siquiera sirvió el reflect refract. Si no, aquí no hay nada que hacer. Voy a ponerle 120 centímetros a la lejanía. Cercano desde cero refleje. Ya, no puedo hacer más. Listo, volvamos al material y dejémoslo en un anisotrópico a ver si nos funciona un poco mejor ese anisotrópico. No va a ser más o menos la misma cosa. Sí refleja un poquito más, pero no logro un cromo. Bueno, al poner ya cielo, un entorno, qué sé yo, pues se va a ver más reflejo, entonces puede que parezca un poco más cromado, pero no vamos a poder hacer mucho más allá. Entonces por ahora esto es más o menos lo que puedo lograr, pero repito, el próximo viernes vamos a ver cómo sería un cromado de verdad, o de verdad, pues me refiero a cómo se haría un material cromado física o basado en físicas reales. Pero sigamos con el tema de los mapas. Supongamos que sí, bueno, yo quiero que esto refleje, pero no voy a hacer que refleje tanto. Entonces voy a seleccionar el material plástico naranja, que ya no es un plástico naranja, y en la parte baja aparece en el editor de materiales, al tener seleccionado ese material, aparece una persiana llamada maps. Y aquí me muestra lo mismo que me muestra por los nodos. Y es estos parámetros y al frente un botoncito que dice que ahí no hay ningún mapa, no map. Entonces desde aquí yo también puedo agregar esos mapas, pero pues sería como si estuviera trabajando en el modo compacto. Entonces nada, no los vamos a agregar ahí, los voy a seguir enlazando como enlace este. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que eso sea más bien un porcelanato? ¿Sí? Que es muy reflectivo, pero pues que tenga textura de porcelanato. Pues entonces voy a necesitar usar un mapa. ¿En dónde? Pues en el parámetro que define el color del material. ¿Cuál parámetro define el color del material? El diffuse color. Y en ese diffuse color, si no quiero un color plano, puedo asignar un mapa. Entonces voy a buscar una textura de mármol o de porcelanato que me sirva. Entonces nos vamos aquí a Google. Aquí hagamos el paréntesis. Hay muchas plataformas en las que ustedes van a encontrar mapas, texturas que les van a servir para crear sus materiales. Yo les hablaba hace un rato de una llamada Polyhaven. Polyhaven es esta plataforma totalmente gratuita. Tiene material tanto HDRs, que luego les contaré qué es eso, texturas y modelos para diferentes plataformas, especialmente para Blender. Esta plataforma está pensada un poco más hacia allá, hacia Blender que hacia Max. Pero, por ejemplo, en texturas, yo puedo entrar aquí a texturas y buscar un concreto. Entonces, aquí está Plaster Concrete. Dije que quería un porcelanato. Podría ser aquí en Indoor y buscar un material. No, estos son concretos
concretos y plaster es como el pañete para piso. A ver si encuentro alguno más pulido. No, a ver qué otro. Terrenos, aéreos, fábricas, metales, roofing, rock. En rock, ¿qué tenemos? Outdoor, natural, terrain, wall, floor. Sí, todos son pisos en piedra. Bueno, nada, entonces pues vamos, quedémonos en concretos y cojamos alguno cualquiera. Supongamos que quiero este concreto. Listo, algo así. No importa. Esa es la textura que quiero. Entonces ya aquí yo puedo seleccionar en qué tamaño quiero descargar esa textura. Entonces me dice puede descargarla a 1K, 2K, 4K, 8K. Eso es tamaño de la imagen. Recuerden, resolución es otra cosa, tamaño es una cosa, resolución es otra. La resolución está indicada aquí abajo. Aquí tengo 5,4 píxeles por centímetro, aquí tengo 10,9 píxeles por centímetro, aquí tengo 21,7 píxeles por centímetro y aquí tengo 42,4 píxeles por centímetro. Eso es resolución. Y luego puedo decir que quiero descargar. Si quiero descargar un zip con todas las texturas, quiero descargar ya el material listo para Blender o descargar el material para esta plataforma que no la conozco, este GLTF, no tengo ni idea qué es. Entonces yo puedo decirle aquí quiero descargar el zip. En 4K está bien, quiero descargar el zip. Él me dice qué quiere descargar. No voy a descargar el material para Blender ni este. Los demás mapas sí los quiero descargar. Entonces le digo descárguelo. 113 megas pesa el paquetico de texturas para ese material. Él me va a preguntar aquí dónde lo quiero guardar y entonces guardémoslo por aquí en nuestra carpeta Sena 2024 complementaria 3ds Max modelado. Voy a crear una carpeta que se llame texturas. Listo, y ahí guardamos esa textura. Ok, él creó ahí un archivo zip que contiene las imágenes que le dije que descargara. Lo voy a extraer aquí, extraer aquí. Listo, ahí está. Entonces vemos que adentro efectivamente él creó o me descargó varias imágenes para ese material. Imágenes que son distintas. Esta dice AO, esta dice ARM, esta dice div es de diffuse, esta dice disp que es de displacement, esta ARM que no sé esa para qué sea, esta AO que es ambient occlusion. Entonces esta imagen me sirve. Entonces ¿qué voy a hacer en Max? Voy a Max y digo que quiero ese mapa. Entonces, ¿cómo traigo una imagen como mapa? Porque los mapas, ahora sí explico qué es eso. Los mapas básicamente son elementos gráficos que me permiten darle características al material. Cuando digo elementos gráficos es porque todos los cambios que estos mapas me van a permitir son visuales. Como Max no está haciendo simulaciones, ni está haciendo cálculos de obra, ni está haciendo absolutamente ninguna otra tarea fuera de la visualización. Entonces, cuando... ay, se me fue la palabra, perdón. Cuando digo que voy a utilizarlo solamente para visualizar el material es porque esto no va a cambiar propiedades físicas ni nada por el estilo. Entonces voy a buscar un mapa que me permita traer esa imagen. Ese mapa está dentro de mapas, obviamente en el browser, en general y se llama bitmap, mapa de bits. Doble clic en bitmap y él me despliega el buscador para que escoja dónde está esa imagen que voy a usar como mapa. Entonces vamos a buscarla aquí en trabajo Sena 2024 complementaria 3ds Max texturas y aquí está la imagen. Listo. Abrir. Entonces ya él trajo esa imagen que descargué como mapa. ¿Qué voy a hacer? Pues se lo voy a asignar al diffuse color del material. Y entonces el material ya tiene esa imagen como textura más los demás aspectos que le hubiéramos agregado. Esta imagen, este mapa, material, perdón, además es reflectivo y por las características de brillo, etcétera. Entonces si renderizamos, veremos que sí parece hay un concreto, bueno, realmente parece un plástico al que se le puso una resina con acabado o algo así, pero digamos que un concreto supremamente afinado, ¿no? Pues es que el brillo tampoco sería así en un porcelanato, sería un poco menos lustrado y un poquito menos intenso. Listo, digamos que por ahí va la cosa.
Ese es, esos son mapas, eso es el uso de mapas. Es utilizar esos elementos gráficos, ya sean nativos, como todos los que aparecen aquí, Mask, Palof, Den, Color Map, todo estos son mapas nativos dentro de Max. Algunos pues vienen con algunos plugins, la mayoría de ellos pues sí vienen directamente en Max. Y otros que son paramétricos, como por ejemplo, no, quiero que la superficie, entonces voy a crear el material para la superficie, y le voy a poner a esto el nombre, como nombre piso ajedrezado. Listo, piso ajedrezado. Entonces voy a crear un mapa distinto. Voy a crear un mapa dentro de toda esta lista, uno que se llama checker. Checker es como ajedrez, ¿no? Entonces aquí está este checker. ¿Dónde le voy a asignar ese checker a este material? Se lo voy a asignar en el diffuse color. Listo. Y le vamos a poner ese material a la superficie. Y entonces la superficie ya tiene ese material. Otra cosa es cómo voy a asignar el material, luego vamos a ver eso, aunque bueno, yo aquí lo voy a controlar por esta repetición de acá, 10 por 10. Listo, y tenemos una textura más chiquita. Listo, ahí está. Este mapa, este checker, al no ser una imagen, pues me permite controlar varios parámetros en él. Por ejemplo, de qué colores quiero que sea ese checker. Entonces quiero que sean hacia los azules claritos y azul un poquito más oscuro con un poquito más de verde. Listo, no tan verde. Ok, no cambió. Ok, listo. Entonces ahora mi ajedrez tiene esos dos colores. Por consiguiente, obviamente al renderizar, pues cambiamos a esos dos colores. Ese es un mapa paramétrico, donde sus características dependen de estos parámetros que puedo modificar en el editor. El bitmap no es paramétrico porque el bitmap básicamente depende de la imagen que haya traído. Les decía que no descarguen, cuando vayan a utilizar texturas, descargar imágenes para texturas, procuren que esas imágenes no sean tan grandes, o sea, imágenes 8K, 16K, etcétera. Se pueden usar, pero después el render se va a hacer más lento, mucho más lento, porque va a tener que calcular imágenes mucho más grandes. Otra condición cuando por ejemplo usamos imágenes como mapas, en este caso el bitmap, esa imagen debe mantenerse idealmente al lado del archivo de Max, porque él no la embebe en el archivo. Él no es que ahora si yo guardo, él vaya a guardar con el, o dentro del archivo de Max la imagen, no. Él siempre la está llamando, la está vinculando a una ruta. Entonces, para evitar los problemas, normalmente lo que yo hago es que en cada proyecto creo una carpeta que se llama texturas, como lo acabo de hacer en nuestro ejemplo. Creo una carpeta llamada texturas y ahí voy guardando, en cada proyecto voy guardando las imágenes y los elementos que utilizo para crear los materiales. Y cuando necesito transportar el archivo, lo transporto junto con esa carpeta para saber que ahí están esos mapas que voy a requerir, esas imágenes que voy a requerir como mapas. Si uno lo deja suelto y envía el archivo sin enviar la imagen, cuando otra persona o yo en otro lado abre el archivo, me va a decir que faltan imágenes, faltan unos archivos. Y ya, y no va a poder obviamente reproducir el material correctamente porque no tiene la imagen que se lo permite. Y bueno, ahí hay varios parámetros que pues no vendrán tanto al caso. Bueno, este piso hagámoslo reflectivo, un poquito reflectivo. Como es plano, entonces ya no me sirve el reflect refract. Ahora debo utilizar aquí en Scanline el flat mirror. Entonces creamos un flat mirror y se lo enlazo a la reflexión de este material. Y ahora el piso debería ser reflectivo. ¿Sí? Vean que efectivamente el piso refleja las teteras. Entonces el piso ya es reflectivo. Pero otra vez, esto es mucha vuelta para lo que se puede hacer ahora, entonces se los muestro como ejemplo para que entendamos cómo funcionan esos materiales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, con esto voy a finalizar esta sesión. Espero más o menos haberles logrado dejar claro cómo funciona, especialmente cómo funciona el sistema de nodos, que era el objetivo real de la sesión. Y pues una, digamos, pincelada rápida al tema de los materiales para que pueda explicar más fácilmente los materiales físicamente correctos la próxima sesión. Me faltó una cosa aquí y es que yo dije que esto de que la tetera se viera a través de ella se podía resolver
desde el material. Y sí, efectivamente se puede resolver desde el material. Por ejemplo, yo aquí tomo ese plástico naranja, que ya no es plástico ni es naranja, y dentro de las opciones del shader, que ya vimos, aparece una cosa que dice two-sided. Les voy a mostrar esas cuatro opcioncitas muy rápidamente. Two-sided hace que el motor de render, Scanline en este caso, se obligue a calcular las caras de ambos lados del polígono, del objeto, no solo las de afuera. Ya solo con activar eso ya arregla el problema de estas dos teteras, porque le doy renderizar y miren que efectivamente ya no veo a través de la tetera, ya veo las caras internas de esa tetera. Pero si lo notaron, el render se hizo más lento, un poquito, pero más lento. Scanline no es muy lento, pero a veces sí hay cosas que lo hacen pensar un tricitico. Otra opción es Wire, y Wire es ver esto en malla. Y si lo veo en malla, por allá abajo hay una cosa que dice Extended Parameters, en el que puedo configurar el tamaño de esa malla. Quiero una malla más densa, más gruesa, perdón. Entonces puedo poner esa malla más gruesita. Listo. Ahí controlamos uno que otro parámetro dentro de esas opciones. La siguiente opción dice Face Map, que esta sí se las explico cuando veamos mapeado, porque aquí no se va a entender mucho, y es que le va a asignar a cada cara del polígono la imagen por aparte. Entonces pues nada, aquí se me va a volver un 8, ni vamos a ver nada. Y la última opción es facetado, y facetado permite ver la realidad del objeto. Ya ustedes deben identificar claramente que en estos programas no existen las curvas, que las curvas son una secuencia de caras planas dispuestas en el espacio de tal forma que parezca curvo. Ningún objeto realmente es curvo en Max. ¿Qué es lo que el programa hace? Que él trata de simular esa curva por un efecto de luz, donde la luz se difumine de manera uniforme y eso dé la sensación de que el objeto realmente es curvo. Pero cuando al material le asignamos esa opción de facetado, él me va a mostrar sí o sí la realidad de ese objeto. Listo, eso me había hecho falta. Entonces, nada, con esto finalizamos esta sesión. El próximo viernes nos vemos a las 8 para pasar a materiales PBR. Ojalá me puedan acompañar quienes están aquí para que puedan ver la comparación, la diferencia real entre uno y otro y puedan participar un poco. ¿Algún último comentario? ¿Alguna cosa que decir antes de finalizar? Profe, al principio estaba diciendo de que este renderizador no, el de Arnold no tiene tanto, o sea, no se habla tanto. Entonces, yo pregunté en el chat que en el caso de Revit, el Enscape, ¿qué tal es ese renderizador? Malo, 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 bastante regularcito. Sí, es muy regular. Ninguno es un motor basado en física real, ¿sí? No es, por eso para Revit hay V-Ray también, por ejemplo. O sea, hay Ok, otros, y no solo ese, sino hay otros motores de render. Porque los motores de render que tienen nativos, las plataformas de Autodesk, con excepción tal vez de Maya, en Maya también usa Arnold, pero esa versión de Arnold para Maya es un poco más controlable, un poco más profesional, digámoslo así. Eh, pero de resto, el motor de render de AutoCAD, el motor de render de Revit, el motor de render de Max, pues son regularcitos, muy regularcitos. Y el de Revit es muy, muy, muy regular. Entonces, nada, no lo recomiendo. Si ustedes aprenden V-Ray, que no lo vamos a hacer acá, eh, bueno, y pues que sea claro que no es publicidad, pero yo sí doy un curso de V-Ray, pero lo doy intersemestral y pues ese sí tiene costo, porque no lo doy con el SENA, sino con la universidad, con Taller 5. Imparto un curso de fotorrealismo con motores de render, en el que hablo de Corona Render y de V-Ray. Es un curso de 40 horas, pero como les digo, ese sí tiene costos, pero de pronto a alguien le puede interesar y luego les envío la información ahí por el grupo. Pero repito, esto no es por publicidad, porque finalmente en esos grupos normalmente el cupo está lleno, pero de pronto a alguno le pueda servir y quiera participar. Eh, entonces sí, sí, vamos a... La idea es que ustedes entiendan un poquito cómo funcionan esos motores de render. Si le entienden un poquito, ya después va a ser más fácil que los exploren en otra plataforma u otros motores de render, porque si bien cambiará la ubicación del botoncito, el medio, el modo de lograr el material va a ser diferente, pero los resultados van a ser similares y los parámetros que puedo controlar son muy parecidos entre una y otra versión y entre una y otra herramienta. Si uno ya sabe usar muy bien V-Ray, enfrentarse a Corona es fácil o a
F-Storm es fácil, o a cualquier motor de render basado en física es similar, entonces ya uno lo aprende más fácil. Bueno, nos vemos entonces el día viernes a las 8. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Ya aquí finalizo entonces la grabación. Y ya saben, si en algún momento no me han enviado sus propuestas de modelo, recuerden que la única evidencia de este nivel es su modelo 3D. Ya algunos me lo enviaron, ya algunos dije bien o hice alguna observación. Entonces, quienes hagan falta, por favor. No sé si aquí, por ejemplo, nos acompaña alguna persona en este momento que no se haya certificado en el primer curso. Y eso lo voy a insistir de nuevo en el grupo, porque al ser un nivel distinto tiene una certificación aparte. Entonces, quien termine va a recibir un certificado de modelado 3D de espacios y personajes con 3ds Max. Así se llama este curso, este nivel del curso, porque todo es un solo curso de Max, pero este nivel se llama así y tiene su certificado propio. Entonces, certificado de 20 horas. Entonces, si no terminaron el primer nivel, igual pueden hacer este sin ningún problema, entregar las evidencias y certificarse en este nivel. Así el primero no esté certificado, ¿listo? Repito, eso lo diré de nuevo también por el grupo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el día